Mi familia habita esta casa hace ya más de 80 años. Mis abuelos fueron los fundadores de la colonia Independencia. Mi abuelo compró el terreno que apenas costaba unos pesos con mucho sacrificio. Él y mi abuela poco a poco fueron levantando paredes. Primero de madera con techo de lámina y después, gracias a que mi abuelo era albañil, fue consiguiendo uno a uno los sillares, blocs y ladrillos que forman parte de esta casa que ahora es mía. En un principio era un lugar privilegiado, envidiado por la vista que sus moradores tenían de la ciudad. San Luisito, así se llamaba antes. Pero en el aniversario del centenario de la independencia, la colonia tomó su nombre. Zapateros, pajareros, el nopalero, el músico que alegraba las calles, el danzante que llevaba su mensaje a la Virgen Morena. Sus callejones y pasillos son transitados por los vecinos, quienes comparten el lugar con el único medio de transporte que puede transitar a través de ellos: los burros. Son ellos los que se encargan de subir las cosas pesadas, ya que de otra forma resulta imposible. Nosotros somos 4: mis padres, mi esposa y yo. Juntos habitamos esta casa a la que muchos le temen. Algunos dicen que está embrujada, otros que está maldita. Y hay quienes se atreven a asegurar que es la casa del diablo y que bajo sus cimientos está la puerta que lleva al infierno. Yo pienso que exageran, pero por si acaso, nadie nos visita desde hace ya muchos años. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que alguien que no seamos nosotros pisó este suelo. Era yo un chamaquito cuando entonces. La razón, para mí, es absurda. Una pintura. Sí, una pintura de mi abuela, que el abuelo mandó hacer con una cliente. Bueno, la verdad, según cuenta mi padre, a él no le interesaba eso del arte, pero la señora no tenía dinero para pagarle una pared que mi abuelo levantó en su casa. Ella le propuso regalarle un cuadro. Era una pintora famosa en ese tiempo y varias casas elegantes eran adornadas con sus retratos. Mi abuelo aceptó, pero con la condición de que ese retrato fuera el de su esposa. Por un mes, mi abuela iba cada tarde a posar para la señora, 2 horas al día, a regañadientes, pues ella no deseaba ese regalo. Era gente sencilla, humilde, trabajadora, con 8 hijos que atender. Lo que menos tenía era tiempo para perder en esas tonterías. Pero mi abuelo insistió. Bueno, casi le ordenó, ya que no iba a perder el pago por su trabajo. Y así fue como su disgusto quedó plasmado en el lienzo una vez terminada la obra. Fue colgada orgullosamente por don Clemente en la pared de lo que ellos llamaban sala. Mi abuela no quería ni verlo. Decía que sentía la mirada de la señora en sus propios ojos. Le daban escalofríos cada vez que pasaba frente a él. Una vecina que hacía limpias le dijo que el cuadro estaba maldito, que lo quemara y tirara las cenizas al río, amarrado con un cordón que haya sido serenado en la luna llena y bendecido por el párroco de la parroquia. Y una piedra de obsidiana que dicen que es para proteger de los maleficios. Después de oír esa historia, mi abuelo le prohibió a mi abuela mover el cuadro de su lugar. Una semana después murió mi tío Fulgencio, el mayor. 2 semanas más tarde, le tocó el turno a mi tía Carola. Y así sucesivamente cada semana, hasta que solo quedaron 2. Obviamente uno de ellos era mi padre y la hermana menor, mi tía Licha. Convencido de que su cliente tenía algo que ver con lo que pasaba, fue a verla para exigirle que detuviera la maldición. Y cuentan las malas lenguas, y la mía que no es tan buena, que la señora se negó a romper el maleficio entre maldiciones y burlas. En su desesperación, mi abuelo dejó ir sus manos al cuello de la anciana hasta que le robó el último aliento de vida. Esa misma noche, mis abuelos desaparecieron sin que nadie supiera qué había pasado con ellos. Mi tía Licha decía que en las noches
El cuadro tomaba vida y podía sentir la mirada de mi abuela mientras cruzaba la sala. Los ojos se tornaban negros y decía que podía ver las puertas del infierno a través de ellos. Un viento frío llenaba la habitación y un susurro le decía: ayúdame. Antes de perder la razón, decidió irse de la casa y desde entonces no ha vuelto a visitarnos. Hemos cambiado los muebles, hicimos algunos arreglos, cambiamos la fachada, pero por alguna razón, no sé decir por qué, el cuadro continúa en el lugar donde lo colgó mi abuelo. No sé, pero a mí me gusta. Mi esposa dice que estoy loco, que siente manos en su cuerpo cuando duerme, manos frías, oscuras. Así dice ella, que tiene pesadillas, que la casa no le gusta. Dicen que los objetos malditos hay que pasarlos a otras personas para que se aleje la mala suerte de nosotros. No basta con destruirlos. No sé. Pero a mí me gusta.